Y bueno, les cuento un poco, o les recuerdo, el ciclo de webinars que estamos realizando fue creado para generar un espacio de formación y orientación que permita convertir todos los desafíos empresariales en oportunidades de crecimiento. Esto debido a que los impactos sufridos por la emergencia sanitaria, todo el tema del COVID-19, pues nos está afectando a grandes niveles y uno de los principales es a nivel empresarial, como todos pueden percibir. Entonces, con respecto al webinar de hoy, no, este webinar al final lo que nos va a permitir es identificar todas esas preguntas claves que toda organización debe hacerse con todo esto que estamos sufriendo con el tema de la pandemia. Es decir, nos permite hacernos preguntas que toda la organización debe hacerse de cara al futuro, establecer el rol de la ciencia ficción y el diseño especulativo con respecto a la creación de las realidades post-COVID y asimismo establecer los diferentes futuros que podría llegar a vivirse en los próximos años. Para esta interesante intervención, pues nos acompaña aquí hoy Jean-Paul Pinto, es ecuatoriano, especialista en imaginación y materialización del futuro, es graduado como ingeniero comercial con máster en marketing, posgrado en management y finanzas internacionales, también tiene estudios de posgrado en prospectiva y estrategia, máster en prospectiva, estrategia y organización, máster en seguridad y defensa y adicionalmente es candidato a doctor en administración. Ha publicado más de 10 artículos, libros y memorias y así también pertenece a diversas redes nacionales e internacionales. Bienvenido, Jean Paul. Gracias por la invitación. Quisiera saber si me están escuchando, por favor, para arrancar ya con la conferencia del día de hoy. Te escuchamos perfecto. Excelente. Voy a compartir entonces mi pantalla para que ustedes la puedan ver. Voy a quitar un ratito mi cámara y con De eso acuerdo. daremos inicio a la charla del día de hoy. De acuerdo, vamos a hacer una pequeña aclaración mientras nuestro querido conferencista hace el inicio y comparte su pantalla. Vamos a, como les comentaba anteriormente, a dar inicio a nuestro webinar denominado Prospectiva Empresarial, el futuro post-COVID-19. Además de eso, invito a todos los asistentes a que si tienen preguntas pueden hacerla por el chat a lo largo pues, de toda la presentación, que al final nuestro conferencista Jean Paul pues se va a encargar de responder dichas preguntas, ¿de acuerdo? Ahora sí, Jean Paul, te cedo la palabra. Listo, excelente. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, vemos tu pantalla, Jean Paul, se ve Ya, perfecto. excelente, perfecto. Entonces, como decía Guillermo, bueno, esto de la prospectiva es una disciplina bastante joven. Hablamos del año 1957, cuando Gaston Berger en Francia por primera vez usa la palabra como un adjetivo, como una actitud hacia el futuro, porque él decía que el gran problema de la humanidad es que miramos mucho hacia atrás, sí tenemos una actitud retrospectiva, y él desde esa época, años finales de los 50, decía que lo ideal sería que el ser humano mire un poco más hacia adelante y por lo tanto, en lugar de tener una actitud retrospectiva, comience a tener una actitud que sea mucho más prospectiva. Esta imagen que ustedes ven acá es de un video de una congresista norteamericana de origen latino, que un poco ella hizo un video que se llama The Message from the Future y que me gustó mucho porque ella dice que podemos tener cualquier cosa que tengamos del coraje de ver. Y es un poco lo que yo hago, porque a veces la gente cuando yo intervengo me dice, pero bueno, ¿qué significa esto de materializar el futuro? Es un poco lo que ustedes ven acá, que es imaginar el futuro y después hacer algo a través del diseño para poder ver ese futuro, poderlo tocar, poderlo sentir. Hay gente que también lo teatraliza y de esa forma como que lo materializamos de mejor manera. Entonces, es un poco lo que yo me dedico. De ahí yo quisiera comenzar con una pintura que es de Paul Gauguin, que era un poco, él traza tres etapas. Él dice, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y hacia dónde vamos? Y realmente esta conferencia va a estar ligada a la tercera pregunta. Un poco la parte izquierda es del pasado, la parte central de la pintura es del presente, y la parte derecha es del futuro que vamos a vivir en los próximos años, que no sabemos cómo va a ser, porque actualmente, como decía Angie, un poco estamos llenos de preguntas, estamos llenos de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, cuándo vamos a regresar a la normalidad. ¿Esa normalidad va a ser la de antes o va a ser otra completamente distinta? ¿Hasta dónde tenemos que ir? Yo creo que esas preguntas son las que rondan a la gente común, a los empresarios, a los políticos, porque no estamos seguros de a dónde vamos. Entonces, lo que podemos decir es que el futuro de la humanidad está lleno de incertidumbre. Podemos, de alguna manera, señalar que si queremos darle a este futuro un sinónimo, sería la palabra incertidumbre.
Hace poco, Edgar Morin, que ustedes conocen bien, este famoso filósofo francés, él decía que lo que tenemos que hacer es aprender a navegar en la incertidumbre. Tenemos que esperar lo inesperado. Yo creo que esto es lo que nos va a salvar un poco. Tenemos que generar capacidades que nos permitan, ¿no es cierto?, esperar aquellas cosas que pensamos que son imposibles, que no van a pasar, porque es justamente lo que acaba de pasar. Hoy estamos enfrentando un problema que nunca nos imaginamos y cada vez que salimos de la calle parecería que estamos en una película de ciencia ficción, en función de cómo la gente se viste, los protocolos de higiene, etcétera. Nos damos cuenta que estamos en otro mundo completamente distinto, ¿no? Y me acuerdo de este meme que hace poco alguien publicó, donde vemos unas gallinas, ¿no es cierto? Vemos que se sienten seguras porque todos los días son alimentadas, son cuidadas, y realmente lo que no se dan cuenta es que están muy cerca de la muerte. Entonces hay Nicolás Taleb, que es un autor que me gusta mucho, que escribió El Cisne Negro, El Azar Salvaje, que él dice que mientras más tiempo pasemos sin protegernos del evento inesperado, más seremos vulnerables cuando este evento se materialice. Es exactamente lo que nos acaba de pasar. Como no nos preparamos para estos eventos, somos absolutamente vulnerables. Lo otro que es importante considerar es esta frase de este libro que se llama El simbolismo de la muerte o hermenéutica de la resurrección, donde se dice que un animal, y nosotros lo somos completamente dependientes de nuestro entorno, ¿sí? Y si el entorno es hostil, esto implica la muerte, si no de todos, por lo menos de una gran parte de los miembros, de los seres humanos en este caso, porque evidentemente estamos atrapados en un entorno completamente adverso. Todo esto implica que actualmente no tenemos salida, que si no cambiamos, no reconfiguramos los negocios, no hacemos las cosas de diferente manera, no vamos a sobrevivir en el largo plazo, ¿sí? Si vemos el tema de transportación de restaurantes, nos damos cuenta que con suerte están al 40 o 50% de su volumen de ventas de antes de la crisis. Eso implica que tienen que reconfigurar lo que estaban haciendo para poder recuperar lo que ahora no están ganando. Entonces, el entorno es hostil y eso nos obliga a cambiar. Lo otro es estas frases interesantes que están en este libro que se llama The Evolutionary Mythology of the Future, de Tom Lombardo, de un gran amigo norteamericano con el que nos vimos en México en septiembre del año pasado, y esto basado en otro libro de Tarnas, donde se dice que el ser humano no es una noble creación de Dios con un destino divino, sino que realmente somos un experimento de la naturaleza con un destino incierto. Esto, más allá de que no es un pensamiento religioso o antirreligioso, esto simplemente es de alguna manera el que estemos claros de que somos una especie más. No somos la mejor especie del planeta y hoy lo estamos viendo. Simplemente somos una especie con mucha suerte que gobierna a las demás, pero no somos la mejor como tal. Pero como tenemos un ego, ¿no es cierto? Y un egocentrismo y una vanidad muy grande, nos sentimos mejores a los demás. Ahí también es importante recomendar los libros de Harari, ¿no es cierto? Que también están ahí, el uno está ahí, de Animales a Dioses, el otro es Homo Deus, que son libros donde uno entiende la evolución del ser humano. En los últimos 250.000 años, ¿no es cierto? Cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, el Homo sapiens. La otra cosa que es importante y es compleja en el futuro, y lo señala este gran amigo también turco, que es Oscar Saritas, que nos vimos hace unos 2 años también en Bruselas con él, es editor general de una revista muy famosa que se llama Foresight. Él un poco dice que el futuro, el gran problema del futuro es la ignorancia. Es porque tenemos una capacidad, ¿no es cierto?, hay eventos que se nos escapan completamente a nuestro conocimiento. Taleb dirá que creemos saber mucho, pero realmente hay una diferencia muy grande entre lo que sabemos y lo que creemos saber. Y esto se traduce en esta famosa matriz, donde yo me concentro sobre todo donde está este círculo, en lo que no sabemos que no sabemos, porque evidentemente hay cosas que sabemos que no sabemos. Es decir, no tenemos ni idea, por ejemplo, aquí en el caso de Ecuador, si habrá un terremoto dentro de un poco o dentro de mucho tiempo, es algo que lo desconocemos completamente, ¿sí? Pero en cambio hay otros eventos que no han ocurrido, que no tienen raíces en el pasado y que por lo tanto pertenecen a esta categoría que se llama lo unknown, lo que no sabemos que no sabemos. Ahora, a esta categoría también, y eso explica un poco el tema de la crisis, se añade otra categoría en la cual hay eventos que conocemos, pero que ignoramos porque pensamos que no son de alto impacto. Y fue lo que nos pasó. Acuérdense que esta no fue la primera crisis que tenemos con relación a este tema del coronavirus. Antes estuvo el CDAS, estuvo el MERS, ¿no es cierto?, en Oriente Medio. Es decir, hubieron unas alertas que nos dieron, pero como la supimos manejar y el número de muertos no fue muy alto,
Entonces pensamos que esta crisis la podíamos gestionar igual. Entonces los políticos dijeron que es una gripe igual a las anteriores, por lo tanto no merece mucho cuidado, no merece mucha atención. Y ahora nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que es completamente lo contrario. Entonces, esto hace que el futuro sea realmente un tema muy complejo. Lo otro es esta imagen. Esta imagen yo la he utilizado en los webinars que he dado para referirme básicamente a la ciudad de Guayaquil. Ustedes saben, un puerto igual que Barranquilla. Entonces, yo me acuerdo cuando hice también un webinar para la Universidad de la Costa, como hace un mes, un poco más, les decía a la gente en Barranquilla, ojo, este es el futuro que ustedes pueden vivir dentro de poco. Tengan mucho cuidado. Guayaquil es un puerto, clima caliente, ¿no es cierto? Gente que vive afuera, y, que es un poco indisciplinada, ¿no es cierto? Salimos mucho, no nos gusta quedarnos en la casa. Entonces, yo decía, esto es Guayaquil, pero lastimosamente, tal como yo estoy viendo las noticias actualmente en Colombia, me doy cuenta que este es el futuro que puede tocarle a Barranquilla, ¿sí? Esta pintura se llama El triunfo de la muerte. Hay que estar muy claros, ¿no es cierto? Porque es cierto que la tasa de defunción no es muy alta, pero sigue subiendo si es que la gente no es atendida a tiempo. Y además el nivel de contagio es muy alto. Entonces, esto es importante considerar. La otra cosa que es importante es que H.G. Wells, este famoso escritor de ciencia ficción del siglo XIX, principios del XX, él decía que la única forma en que el ser humano va a cambiar es cuando ocurra algo realmente dramático. Solamente cuando algo ocurra una tragedia como una guerra nuclear, eso implicará que el ser humano quiera cambiar. Y hay un brasileño, Nobrega, que él señala esto, es decir, hay dos formas en las cuales el ser humano decide cambiar. La una es la codicia, y vemos que la corrupción está ahí muy, muy palpable, muy latente, omnipresente. Y lo segundo es la amenaza. Solamente cuando el ser humano se enfrenta a una amenaza muy fuerte, decide cambiar. Ahora, ¿qué procesos metodológicos utilizo yo para el tema de exploración del futuro, para imaginar y materializar el futuro, que es lo que Angie decía? Yo lo hago en 4 etapas. Yo la primera pregunta que me hago es, bueno, ¿qué podría influir para que pase lo que no me gustaría que pase? Otra cosa que había olvidado es que, como yo trabajo sobre este tipo de escenarios distópicos, a mí me gusta trabajar sobre el peor escenario posible. En la perspectiva también, y Antonio Alonso, un amigo mexicano, lo comentaba, hay un abuso de los escenarios deseados. Se abusa mucho de ellos y por lo tanto yo a través del uso de ciencia ficción me he dado cuenta de que es mejor trabajar sobre distopías. Entonces, por eso ustedes van a ver que estas preguntas están vinculadas al peor escenario. La primera es, ¿qué podría influir para que pase lo que no me gustaría que pase? La segunda es, ¿cómo me imagino lo que no quiero que pase? La tercera es, ¿cómo se vería lo que no quiero que pase? Y la cuarta, que es ya la parte normativa, que es, ¿qué debo hacer para evitar que pase lo que no quiero que pase? O lograr que me afecte lo menos posible. Entonces, es un proceso de 4 preguntas que nos hacemos, es un metamétodo el que yo estoy poniendo en mi tesis. Por cierto, ya mañana le entrego mi tesis de doctorado a mi director, la semana que viene ya se entrega a la universidad, pero ya tengo un paper publicado sobre este proceso, donde hay estas 4 fases de un metamétodo que estoy trabajando. Ahora, dentro de la primera fase, yo he logrado sintetizar 10 preguntas que me parece que son tal vez las más importantes para los próximos años. La primera es este tema de la transformación del ser humano, ¿no es cierto? Si el Homo sapiens es realmente el último eslabón de la evolución, o si más bien seremos un eslabón intermedio y vamos a ir hacia los posthumanos, hasta los cyborgs, ¿no es cierto? Nos vamos a comenzar a implantar, ¿no es cierto?, chips, a una serie de cosas, o poner brazos electrónicos, piernas electrónicas, ojos electrónicos igual, o biónicos. Entonces, hay un gran cuestionamiento, y Harari lo menciona bien en el Homo Deus, sobre cuáles van a ser los humanos del futuro, ¿sí? Lo otro que es muy importante, y esta pandemia lo ha evidenciado, es si el capital va a ser más importante que lo humano. No estamos tan seguros, ¿sí? Hoy día en Colombia se evidenció más bien lo contrario. Nos dimos cuenta que la economía está prevaleciendo sobre la parte humana, pero esa va a ser la gran disyuntiva. Las empresas también se hacen estas preguntas todos los días. ¿Qué hago? ¿Conservo mi personal o comienzo a despedir gente? ¿Qué es lo que hago, no? Aparentemente Arturo Calle, de lo que estaba leyendo, ha decidido guardar a todos sus empleados, lo cual evidentemente es algo magnífico, ¿no? La otra gran pregunta es el retroprogreso, es decir, en el futuro vamos a seguir viviendo en grandes ciudades, hacinados, fuera del campo, vamos a regresar hacia los temas de mayor campo, ruralidad. Ahí también Thierry Godin, que es un amigo francés con el que me vi el año pasado en París, él señalaba que somos la única especie que vive lejos de sus fuentes de alimento. No hay otro animal en el mundo que haga esta barbaridad. Todos los animales viven cerca de sus fuentes de alimento. Nosotros somos los únicos que vivimos muy lejos. Y en esta pandemia hemos visto lo dependientes que somos de que nos traigan los alimentos
a las ciudades, a las casas, a los edificios. Somos absolutamente vulnerables en ese sentido. La otra gran pregunta es el tema del postcapitalismo, la postdemocracia, porque evidentemente lo que vemos es que los temas políticos que actualmente tenemos tampoco son los ideales, tienen muchos problemas, muchas falencias. Entonces creo que es un gran momento para repensar el tema de la política también. ¿Qué sistemas políticos en el futuro nos pueden gobernar? ¿Será tal vez los estados de bienestar que están en los países nórdicos? ¿Serán otros tipos de sistemas? Esa es otra gran pregunta en el ambiente. El otro es si vamos realmente a ir a mundos cada vez más virtuales, porque vemos que el mundo real cada vez es más complejo, cada vez es más triste, más sombrío. Hay gente que quiere escapar de la realidad. Entonces es posible que haya gente que quiera que realmente cada vez haya más mundos virtuales. Lo otro es este tema de emprender. Yo creo que hoy es el momento perfecto para emprender, pero no para emprender en función de lo que había en febrero del 2020, cuando yo estaba en Barranquilla, sino que actualmente lo que tenemos que hacer es comenzar a emprender sobre los restaurantes que no existen, los bares que no existen, es decir, nuevos tipos de restaurantes, nuevos tipos de bares, nuevos tipos de universidades que no sean iguales a las de febrero del 2020. Entonces, yo creo que es un gran tiempo de emprender, pero para crear nuevas realidades. Lo otro es el tema más grave que tenemos, que es el tema de la inequidad y la corrupción. ¿Cómo podemos eliminar esto a futuro? Porque lo que estamos viendo es que no solamente por la tecnología, sino por el tema de la pandemia, los temas de inequidad se van a profundizar cada vez más. Los temas de la corrupción actualmente son brutales. En Ecuador, por lo menos, no hay un solo contrato en estos tiempos que no haya sido objeto de corrupción, con mucha gente detenida, mucha gente prófuga, porque evidentemente la gente ha aprovechado el tema de la pandemia, el tema de la urgencia para robar. Y yo leía en Italia que es lo mismo, o sea, aparentemente solo, yo pensaba que era solo acá en nuestros países, pero hace poco un artículo en Italia, era impresionante la cantidad de plata que se están robando con el tema de la pandemia, aprovechando el tema de la urgencia para, evidentemente, vender con sobreprecio. La otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿habrá otras crisis o no? Porque yo lo he debatido con mucha gente, hay gente que piensa que esta es la última, pero como dice Taleb, podemos ser crédulos frente a eventos futuros de bajas consecuencias, pero no podemos ser crédulos frente a eventos futuros de altísimas consecuencias. Entonces, si hubiera o no hubiera pandemia en el futuro y estaríamos preparados, no nos debería importar, nos daría igual. Pero si no es el caso, yo creo que debemos estar conscientes que en el futuro podemos vivir crisis más fuertes y si en esta no estuvimos preparados, seguramente para las que vienen en el futuro tampoco lo estaremos. Y eso será una muy mala noticia. O sea, solamente imaginemos qué pasaría si el mundo viviría algo como la peste negra que se vivió hace cientos de años. Creo que el 30% de la población mundial murió. Entonces, en este caso sería asistir a la muerte como de 2.000 millones de personas o 3.000 millones de personas. Entonces, realmente un evento muy catastrófico. Lo otro es si vamos a poder o sea, hacer lo mismo que hacíamos hasta febrero del 2020, ¿no? O nos toca, como decía yo, reinventarnos, reconfigurarnos, hacer cosas completamente distintas, ¿no? Y al final, la última pregunta me parece que es el tema de qué tendrá valor en el futuro. Hace poco los franceses ya pasaron al desconfinamiento completo, semáforo verde, y mucha gente decía en algunas encuestas que lo último en lo cual iban a gastar su dinero era en ropa, porque veían que la ropa en este tiempo no era tan necesaria como pensábamos que era. Entonces, la otra cosa que va a ser importante es identificar en los consumidores qué cosas van a ser importantes para ellos. Hoy día veo en una publicidad, en una tarjeta de crédito, una marca de lujo que jamás había hecho descuentos. Nunca en su vida se le hubiera ocurrido hacer descuentos y por el Día del Padre actualmente va a ofrecer el 40% de descuento. Es decir, evidentemente algo muy grave está pasando en la economía en general, y lo sabemos. Entonces, y el otro día que estaba hablando de logística, me acuerdo de este ejercicio interesante de DHL al 2050 y que me permite explicar una serie de tendencias o de rupturas que nos van a afectar en los próximos años. El uno es la economía colaborativa. Yo creo que con lo que está pasando debemos pasar rápidamente a economías cada vez más colaborativas, de solidaridad, de ayuda mutua. Entonces yo me acuerdo hace unos 2 años en Italia, un amigo me comentaba de que, por ejemplo, a la vuelta puede estar una señora haciendo una pizza, 12 pedazos de pizza, pero se come solamente 6 con su familia y vende los otros 6 y los postea en una plataforma y la gente los puede comprar hasta cierta hora. Entonces yo creo que ese tipo de economías colaborativas son importantes. Tengo un exalumno también que él está haciendo pasteles, bueno, nada del otro mundo, pero él dice, mira, mis proveedores van a ser solamente gente que haya perdido su trabajo y que actualmente está dedicado a hacer dulces, a hacer, ¿no es cierto?, mermeladas,
porque vemos que actualmente la gente que ha perdido empleos está haciendo los emprendimientos de comida. Lo otro es el tema de la deshumanización y la automatización. Realmente el gran problema al que vamos a estar enfrentados a futuro es que por el tema de la pandemia muchos empresarios van a querer automatizar la mayor parte de sus compañías, porque si esto vuelve a pasar, quieren seguir produciendo sin que existan humanos. Entonces, el otro gran problema que es el tema de las tecnologías emergentes son los temas de la pérdida de empleos en los seres humanos, ¿no es cierto? La tecnificación de las compañías, lo que nos llevaría a una deshumanización de las empresas como tal. Lo otro es este tema que ustedes pueden ver acá de los huertos urbanos, de la agricultura vertical. Seguramente en el futuro este tipo de cosas puede cobrar gran fuerza, como yo decía, para ser menos dependiente de que los alimentos lleguen a la ciudad desde el campo. Lo otro que no estamos seguros es el tema de la globalización, porque ahora vemos que hay confinamiento total, cierre de fronteras, ¿no es cierto? Entonces esto implica que la globalización un poco como que se ha detenido, se ha debilitado, y no estamos seguros si en el futuro va a volver a cobrar fuerza o va a seguir un poco debilitada. Evidentemente aquí también hablamos de nuevas energías, de cambio climático, y el hecho también de que podemos asistir a estilos de vida mucho más personalizados a través de la impresión 3D, seguramente mucha gente va a recibir en su casa lo que se necesita. Y con eso no va a necesitar, ¿no es cierto?, de los repartidores de comida, de las empresas que hagan entregas a domicilio. Todo llegará directamente a las casas de los usuarios. Entonces, esto es parte de lo que podemos llegar a vivir. Entonces, en esta primera etapa, yo lo que hago es esto. Yo cojo estos insumos, armo matrices, entonces, de 3 columnas, rupturas, cisnes negros, identificamos consecuencias de acciones que vamos a implementar, trabajos colaborativos que actualmente los estoy haciendo de manera virtual, pero es una primera etapa de reflexión colectiva con la gente, donde identificamos todo aquello que nos puede llegar a afectar en el futuro. Esa es la primera fase, la primera pregunta que nos hacíamos. La segunda pregunta es, bueno, ¿cómo imagino lo que no quiero que pase? Y es ahí donde yo uso ciencia ficción. Entonces yo cojo y, por ejemplo, puedo usar en el tema de las ciudades del futuro, Minority Report, esta famosa película de Steven Spielberg basada en la obra de Philip Dick. Puedo yo usar la Utopía de Moore de 1516, donde es una sociedad donde se produce solamente lo que es útil, no hay excedentes y solamente se fabrica lo necesario. Tal vez podemos ir a una sociedad como esta, es posible. Aquí está el famoso libro de Homo Deus de Harari, donde él habla de que evidentemente había el mito del crecimiento constante que ya no existe y sobre el concepto de posthumanos que habíamos visto hace un momento. Está Le Guin también que nos habla de un sistema económico frugal. Es posible que en el futuro vayamos a sistemas económicos mucho más básicos y frugales, donde solamente se consume lo que sea necesario. Lo otro es el tema de la virtualidad, y aquí evidentemente está Snow Crash, hay otras novelas más, donde la gente prefiere vivir en la virtualidad y hacer negocios en la vida virtual. Y aquí evidentemente habría que señalar esta famosa plataforma que se llama Second Life, donde uno puede tener otra vida, otro cuerpo, otra casa, otra esposa, otros hijos, ¿no es cierto? Tener una vida completamente distinta. Lo otro es, si hablamos de gobiernos populistas, y hace poco veía un estudio en Francia donde realmente la mitad de la gente de la población cree en la democracia y piensa que es mejor que otro sistema. En el Latinobarómetro también ustedes encontrarán el mismo porcentaje. Podemos ir hacia gobiernos mucho más populistas, ¿no es cierto? Dictadores como el Fury Road, el Más 4, o esta novela que yo sostengo desde hace mucho tiempo, que es El Colombia del 2020. Es decir, cuando uno lee este libro, es apasionante porque se da cuenta, ¿no es cierto?, de que es la Colombia que hoy tenemos, ¿no es cierto? Y es un libro que fue escrito en 1948 por George Orwell. Otras novelas que nos ayudan pueden ser la de Brunner, Zanzíbar, ¿no es cierto? Está en Zanzíbar, sobre los temas de la sobrepoblación, porque lo que nos damos cuenta con la pandemia es que es cierto que hay países que lo han manejado bien. O sea, hay amigos que me dicen, mira, y Nueva Zelanda, está Uruguay. Les digo, sí, es cierto, pero a ver, ¿dónde están ubicados geográficamente? Y segundo, ¿qué población tienen? Entonces, nos damos cuenta que el gran problema es que somos demasiados. Hemos llegado a un punto de la historia donde no vamos a poder hacer frente a ninguna pandemia. Peor si es más fuerte que la que ahora experimentamos. Estamos en un punto de no retorno donde lastimosamente tenemos una cantidad tal de habitantes en el planeta que nos es imposible hacer frente a lo que se venga en el futuro. Si esto lo podemos ver en esta película también de Netflix que se llama ¿Dónde está Lunes? Porque hay 7 hermanas en la película y de repente una se pierde y es una película impresionante, una distopía sobre los problemas demográficos en el mundo. No voy a contar más porque prefiero que la vayan a ver. Si hablamos de felicidad, evidentemente el libro es Un Mundo Feliz de Huxley, ¿no es cierto? Donde la gente se toma el Soma, una pastillita que se llama el Soma y con eso es feliz.
Entonces, tal vez vamos a ir a unos mundos distópicos en el futuro donde la gente para salir del estrés, de los problemas de pago, de todo lo que está, de la violencia, van a estar drogas en el futuro. Entonces, estos libros nos enseñan tal vez que el camino lastimosamente puede ser ese, ¿no? También tenemos The Handmaid's Tale, ¿no es cierto? La famosa obra de Atwood, donde hay dos puntos principales, el rol de la mujer. Las mujeres no pueden vestirse como quieran, no pueden maquillarse. Entonces yo me pongo a pensar en toda la crisis de las industrias alrededor de las mujeres. ¿Qué tanto están sufriendo las industrias de ropa, de maquillaje, de accesorios, etcétera? Yo creo que el impacto es muy fuerte. Y el otro es el valor de las cosas. ¿A qué le vamos a dar valor en el futuro? ¿Qué cosas van a ser importantes para nosotros? En Blade Runner 2049, en cambio, está el tema de los posthumanos y los replicadores que habíamos comentado, ¿sí? Que la sugiero también. Y en temas de inequidad, yo creo que Elysium es de las películas de ficción donde nos muestran claramente en lo que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Una élite que vive como en otro planeta y la gran masa, ¿no es cierto?, empobrecida en un mundo sin recursos naturales. En los temas de la naturaleza, de lo que lo natural es lo más valioso, recuerdo que en el libro de Philip Dick hay una persona que guarda en la bóveda de un banco una botella de vino. Y es porque justamente en esa sociedad postapocalíptica, todo lo que es natural, todo lo que es generado por la agricultura es demasiado caro, demasiado valioso. Entonces, esta es una obra que les recomiendo también en ese sentido. Otras obras en los temas, por ejemplo, de corrupción y castigos, me parece que esta serie es fantástica. Black Mirror, El oso blanco, sobre todo sobre los castigos a perpetuidad que tenían los griegos, creo que es fantástico. Y Other Life, donde unos tipos inventan un sistema, un software que permite, por ejemplo, en el tema de una persona que iría a la cárcel, vivir en unos minutos años de cárcel. Entonces yo decía a los chicos que quieren meterse al narcotráfico, que quieren tener una vida ilegal, sería bueno que vean esto durante un par de minutos para que tomen la decisión que quieran. Pero es importante que ellos sepan exactamente que el futuro que les puede tocar. En los temas de energía, la gran película siempre va a ser Fury Road, Mad Max 4. En el tema de reemplazo de los robots hacia los seres humanos, nada mejor que la película fundadora del concepto de robot, donde apareció por primera vez la palabra robot, ¿sí? Que es R.U.R. de Karel Capek. Entonces, en esta película hay esta sustitución, ¿no es cierto?, de robots con seres humanos global y en cambio en el tema de la ecología, ¿no? Aquí vemos que los Simpson, ¿no es cierto?, en la película, no es que esta idea fue de ellos originalmente, hay varias películas, hay varias obras de ciencia ficción en las cuales la gente vive en una especie como ¿cómo diría? Como de cúpula de cristal. Entonces, los Simpsons seguramente ven mucha ficción porque muchas ideas que yo encuentro en ellos salen de algunas historias de ficción escritas anteriormente. En los temas de emprendimiento, Heinlein, evidentemente, el hombre que vendió la luna, ¿no es cierto? Los emprendimientos nuevos, los emprendimientos inimaginables de cosas que no existen, esto puede ser una guía interesante. De ahí tenemos Skinner, ¿no? Con este World and Two, donde tenemos una sociedad basada en la cooperación. Todos tenemos apenas 1.200 unidades de compra al año, entonces es una sociedad frugal, básica, donde todo se hace por economía colaborativa. En el caso de las mujeres, evidentemente, si quieren ustedes leer un libro donde hay una visión desde el tema de las mujeres, nada mejor que Gioconda Belli, ¿no es cierto? El país de las mujeres, la publicidad. Es un país donde todos los cargos públicos son detectados por mujeres. Los hombres no pueden trabajar. Entonces se crea una sociedad completamente alternativa a la que conocemos hoy día. Está también en África del Sur, está esta novela de Moxiland, donde hay una desigualdad en cambio generada por las nuevas tecnologías, que es un poco lo que se viene, es decir, las personas que estarán conectadas, que tendrán dispositivos tecnológicos, serán las que tienen acceso a todo, las que no puedan adquirir nuevas tecnologías estarán un poco discriminadas. En el tema de la algocracia, está esta obra de Machine Stops, donde la gente decide vivir bajo tierra, no porque haya habido alguna crisis en el exterior, sino porque ahí se siente más segura y las máquinas se ocupan de todo. Y existe un gobierno también regentado por máquinas, ¿no? Entonces, eso se conoce como la algocracia. En los temas de turismo, en cambio, y de inmortalidad, yo también recomiendo Black Mirror, San Junipero, donde es una obra donde la gente que no puede viajar, viaja. Y podemos también adquirir nuevos personajes y la realidad virtual es profunda porque uno puede tocar, sentir, abrazarle a otra persona como está acá y sentir todas las sensaciones. En Ready Player One, en cambio, tenemos los temas de entretenimiento, ¿sí? Donde tenemos una sociedad en la cual distópica la gente no quiere vivir en la realidad y se escapa a un juego que se llama Oasis y en este juego la gente puede hacer cualquier cosa y se divierte y es feliz, porque cuando regresa a la realidad es evidentemente la tristeza absoluta, ¿no? Y tenemos también Mercier, este francés que escribió este libro 2440,
donde una sociedad completamente distinta a la de ahora, con mucha equidad, mucha justicia, sin corrupción. Entonces, la ficción me sirve a mí para escoger estas obras y adaptarles un poco a las organizaciones con las cuales yo trabajo. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de la Costa, donde estuve yo de profesor visitante hasta febrero de este año, yo traje una obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, porque es una obra donde el conocimiento está prohibido. Entonces yo dije, perfecto, para una universidad calza muy bien, entonces yo adapté parte de la ficción de Bradbury a la Universidad de la Costa. E hice un escenario distópico de esta al año 2035. En el caso de la ciudad de Mendoza, en cambio, usé Fury Road, esta famosa película que les decía de Mad Max 4, porque es un mundo distópico donde no hay agua, es desértico, y es exactamente lo que es Mendoza. Entonces, hice una ficción basada en los personajes de esa novela, de esa película de ficción. Entonces, en la etapa 2 lo que hago es buscar novelas de ficción y las adapto a las empresas con las cuales yo trabajo. En la pregunta 3 que teníamos, ¿se acuerdan que teníamos como 4 preguntas? Esta es la tercera, es ¿cómo se vería lo que no quiero que pase? Y aquí yo lo que hago es básicamente hacer mucho diseño especulativo. La gente dibuja, la gente hace prototipos, la gente puede usar, como en este caso, fotografías, la gente hace diseños. Entonces, la idea es que justamente materialicemos el futuro, lo traigamos al presente y lo podamos tocar, lo podamos sentir, lo podamos ver. En este caso era una organización, una universidad que pensó que tal vez la moneda del futuro podía ser el conocimiento. Entonces, no hay dinero físico y por lo tanto se transa todo vía el conocimiento. Aquí tenemos un grupo en una maestría que imaginaba unos hologramas que sean de acompañamiento para la gente mayor. Entonces, miren que esto hubiera sido genial ahora, con toda la gente mayor confinada, podrían ver con hologramas a sus nietos, a sus hermanos, a sus hijos, etcétera. Esto hemos trabajado también con universidades, temas de virtualidad. Entonces, lo que hacemos es un poco de diseño. Y hoy día que tuvimos una reunión en la sociedad, en la Asociación de Futuristas Profesionales, de la cual hago parte, decíamos que la perspectiva tiene que comenzar a mirar cada vez más hacia otras ramas, hacia la ciencia ficción, las artes, el diseño, el teatro, etcétera, porque ahí va a encontrar respuestas para crear nuevas realidades. Entonces, miren, aquí está, aquí es un caso que trabajé en cambio en la Universidad San Buenaventura en Cali, que fue justo antes de la pandemia. Yo terminé de dar clases y ya a las 2 semanas nos confinaron. Entonces aquí cada grupo cogió un capítulo de Black Mirror y creó un servicio o producto que no existe. Por ejemplo, hay grupos que trabajaron sobre el tema de alimentos. Hay un chef a nivel internacional que tiene un aditivo que cambia el sabor de los alimentos. Es decir, para que los niños coman el brócoli, les hace que tengan sabor de papas fritas, papas fritas. Entonces, con eso los niños comen. En este caso, yo decía, ¿por qué no nos inventamos un aditivo para que lo que nos gusta no sepa mal? Es decir, sin confinamiento yo como mucho chocolate, ¿cómo hacer para comer la mitad del chocolate que estoy comiendo? Llega un punto en el cual el chocolate no me sirva rico. Hay cápsulas que hay gente que creó para los niños que sufren violencia sexual, física, donde estén completamente protegidos. Entonces, siempre trabajamos sobre diseños. Hacemos maquetas de ciudades. Esto fue por una ciudad en el sur de Ecuador. En París trabajamos, ven ustedes, sobre post-its, sobre nuevos servicios y productos. Hay gente que hace maquetas. En Argentina, con un hotel que trabajé, hicieron este dispositivo tecnológico para digitalizar todo, y realmente es lo que necesitan ahora, porque veíamos que algunas áreas del hotel tenían que ser digitalizadas, el personal debía ser reasignado a otras áreas, y vemos que lo que habíamos dicho que íbamos a hacer en el horizonte del 2030 lo tienen que hacer ya ahorita, dentro de un mes. Y en Lima también trabajamos, me acuerdo, un tema de lentes de descontacto con unos chicos de una universidad, donde evidentemente pasar en el transporte 2 horas era lo peor que puede existir. Entonces, decía, vamos a crear unos lentes de descontacto para que la gente se desconecte de la realidad y con eso el viaje en ese bus, en ese transporte sea agradable. Esto hicimos en la Universidad de la Costa, nos adelantamos un poco al futuro y decíamos, bueno, educación con pantallas, que los títulos tal vez en el futuro van a servir menos por el tema de las certificaciones. Y aquí está la educación virtual. Vemos que este grupo me dibujó a Homero Simpson con su donut. Y miren que todo está virtualizado. Entonces decíamos, bueno, esto debe ser en el 2030, 35, vamos a ver esto. Y realmente lo estamos necesitando en el 2020. Entonces yo creo que el gran problema es que hay una brecha entre lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer. Y es el gran problema de las empresas. Saben que tienen que hacer muchas cosas, pero como el futuro se adelantó al presente, no lo pueden hacer porque no estaban preparadas. Y como amigo de Cali, con Darío Bolívar, hemos hecho también una cosa en mi tesis que es muy interesante. Yo escribí cuentos cortos de ciencia ficción y él me los diseñó. Él es un dibujador profesional, es un tipo impresionante. Entonces, cada idea que yo la narraba en mis cuentos de ficción, él las diseñaba. Entonces, hizo posthumanos,
hizo esta gente que no sabe si está en la realidad o en la realidad, o prefieres ahí en la calle, pero estar en la irrealidad, en la realidad virtual. Entonces, yo comienzo esto, la etapa esta 3 es la materialización del futuro. Y podemos trabajar con otro colega el otro día, con Legos, él hace esto con Serious Legos Play, podemos usar plastilina, podemos hacer maquetas de ciudades, esto hizo un arquitecto, como decía, en el sur del país, hicimos un trabajo para una ciudad, hacen collage, he trabajado con militares, hicieron esta maqueta de un hospital médico en el futuro, entonces usamos varias herramientas. Y esto me lleva un poco a otra cosa que es importante, que es el tema que la universidad también tiene que transformarse, ¿sí? Estas son mis clases en Cali, de hace unos 2 años, donde yo realmente, miren, yo daba mis clases con mi máscara de V de Vendetta, los chicos también venían disfrazados o vestidos para la ocasión, o usaban trenes, el Kahoot, ahí me conocen en Cali porque soy el profesor que metía ataúdes de las clases, esto ya algún rato les contaré la historia, teatralizamos, hacíamos roleplay, sí, y me acuerdo de este negocio, ¿no es cierto? Donde yo siempre digo, es el negocio que hay que crear, ¿no es cierto? Es una funeraria agencia de viajes. Entonces, este grupo imaginó, ¿no es cierto? Un cliente muy específico de nicho que tiene un poco de, ya sabe que tiene una enfermedad terminal, etcétera, entonces quiere gastarse su último viaje y después ya cuando fallezca, la compañía se hace cargo también de su sepelio, su cremación, es decir, se ocupa de todo. Y esto me lleva justamente de que hay que cambiar un poco las lógicas también en el trabajo. Aquí está Fabienne Boudimont, que es una perspectivista francesa de las mejores que hay ahorita en Europa. Ella hace poco en un webinar también decía que el gran problema es que desde la revolución industrial hemos enseñado a la gente en las universidades a obedecer, a seguir horarios, a cumplir tareas, pero no a inventar cosas, no a imaginar cosas, no a reinventar cosas. Entonces parecía que había esta línea recta, ¿no es cierto?, entre las competencias que nosotros decíamos que enseñamos y el empleo de por vida, ¿no es cierto?, el nombramiento, y nos damos cuenta que nada de esto existe ya. Entonces, hay que hacer un severo cambio en las universidades sobre metodologías, sobre formas de trabajo. A mí me encantaba, por ejemplo, el tiempo que estaba en la CUP en este año, de que ya no había que ir a la universidad y yo iba a WeWork, ¿no es cierto?, ahí por los 80 y algo, si no me equivoco. Entonces era genial porque estábamos en la universidad sin estar en la universidad y podíamos trabajar igual y no había gente de recursos humanos que me llamaba a decir, oye, pero tú no estás trabajando, ¿dónde estás? No te veo. No, yo trabajaba y ellos me pagaban. Entonces, esas lógicas hay que romper. Yo espero que con esta pandemia, estas lógicas absurdas del control, del monitoreo, de que si el empleado no está sentado ahí, no trabaja, de que si el estudiante no está ahí sentado en la clase, no trabaja, desaparezcan. Porque yo creo que eso es de la edad de piedra, por lo menos de antes de la época de la revolución industrial. Entonces tenemos que generar esta inteligencia que nos permita adaptarnos al entorno nuevo para tener, como dice esta diapositiva, más libertad de acción. Debemos crear este hueco como en el muro de Berlín. Ustedes no sé quiénes han ido a Berlín, pero hay este dibujo hermoso en el muro de que alguien pintó este arco iris, ¿no es cierto? Y parece que abrió el muro y aquí atrás está la felicidad. Yo creo que hay que hacer eso, ¿no es cierto? Pensar más con el caso de los egipcios en el bien común. Aquí está la escena del juicio final, donde el corazón, ¿no es cierto? Nuestro corazón es pesado con una pluma y si nuestro corazón pesa más que la pluma, no podemos entrar al paraíso. Entonces, pero eso implica que el ser humano tiene que haber sido bueno en su vida, haber hecho buenas obras, ayudar a los demás. Yo creo que es lo que nos falta actualmente como sociedad. De lo contrario, como dice este meme, vamos a circular, vamos a ir lentamente hacia nuestra obsolescencia y declive total. Lo bueno es que ya vemos que hay negocios que están transformándose, o sea, esto es algo muy positivo, ¿sí? Aquí vemos un bar con estas boyas, vemos cines, vemos conciertos en carros, vemos DJ que pone música a través de la web, gente que hace gimnasia, ¿no es cierto? Igual, por Zoom, se hacen fiestas virtuales y también restaurantes que han cambiado. Entonces, yo creo que eso es una buena cosa de que sí se puede cambiar, de que sí se pueden reconfigurar negocios, porque hay gente que ya lo está haciendo. Para eso, ¿qué se necesita? Creatividad. Aquí está La vida es bella, donde el papá le dice al hijo, ¿no es cierto? No salgas porque de lo contrario vas a perder. Esta iguana de Galápagos que nos muestra que claramente lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro cuerpo, entre comillas, nuestras habilidades y competencias. Esta iguana tuvo que transformarse en el tiempo porque su alimento estuvo en el agua, está en el agua. Entonces, si no tiene una cola larga, no puede navegar. Y si no tiene estas garras muy largas, no puede trepar las rocas volcánicas. Galápagos son islas volcánicas
y estas iguanas tienen que trepar grandes rocas negras. Entonces, esta iguana tiene que adaptarse al entorno para sobrevivir. Es exactamente lo que nos toca, ser resilientes, transformarnos. Y este dibujo que hicimos en la Universidad de la Costa es de lo que más me gusta. Es genial. Porque, bueno, vean que nos fijamos en el horizonte 2039, aparentemente, pero es lo que estamos viendo en el 2020 y lo que vamos a vivir dentro de pocos años. Control, vigilancia absoluta, ¿no es cierto? Porque hay que monitorear a la gente que está enferma, hay que saber a dónde va, con quién se reúne, dónde está. Entonces, muchas empresas, muchos gobiernos sobre todo van a aprovechar esta pandemia para generar control sobre los ciudadanos, vía los chips, vía una serie de mecanismos. China ya lo hace, entonces no es que es ciencia ficción. Chile hace mucho tiempo tiene control absoluto, identificación de rostros en las calles, ¿no es cierto? Ellos tienen un sistema también de calificación de los habitantes. Entonces, mientras mejor comportamiento tengas, más beneficios tienes. Gente que tiene mal comportamiento no tiene acceso a muchas cosas. Acuérdense que China será muy capitalista, pero no deja de ser un país comunista sin libertad de expresión y con censura absoluta. Entonces, dibujamos esto, ¿no? Y estamos en la parte derecha de la cara, con las lágrimas que bajan sobre la mejilla, sin esta alegría, sin la naturaleza, sin la felicidad. Los otros animales son mucho más felices que nosotros. Y ya para cerrar, en esta etapa número 4, yo lo que hago es trabajar el tema de la estrategia, porque es chévere, ¿no es cierto?, imaginar, usar ficción, diseñar cosas interesantes, realmente salen cosas muy interesantes, pero yo lo que hago al final es llevar esto a la estrategia. Uso árboles de competencia para identificar nuevos conocimientos, nueva estructura, nuevos servicios, nuevos proyectos a través de la BAC de Reñer, que es una herramienta de consensos. Perdón, hacemos Océano Azul. Yo le doy un uso prospectivo al Océano Azul, al Canvas también. Podemos imaginar escenarios futuros. Entonces, la idea es que todo este proceso que ustedes vieron, a la final, pueda también materializarse en nuevas acciones, de estrategias, y esto sea el arranque de un plan estratégico. Yo me detengo realmente al inicio del plan estratégico con la construcción de una visión de futuro. Ahora, a lo que vinimos, ¿qué escenarios son los que podemos llegar a vivir? Yo he clasificado estos escenarios en 7. 7 es un número que me gusta mucho a mí, un número cabalístico que tiene una simbología muy alta. Y el primero es realmente un futuro que a mí no me gusta, pero que cada día parece el más probable, ¿no es cierto? Que es el futuro robotizado o deshumanizado. Nuevas religiones, el dataísmo, el tecnohumanismo, posthumanos, cyborgs, el ser humano, ¿no es cierto? El último eslabón de la cadena, mucho control, vigilancia, tecnologías invasivas. Y para eso un poco yo he usado esta imagen, no sé si ustedes la recuerden o la han visto, de la serie de Netflix Altered Carbon, Carbón Alterado. Si ustedes quieren ver una serie futurista de aquí a 200 años, entre comillas, donde las tecnologías son absolutamente omnipresentes y hay una inmortalidad, porque lo que ustedes ven aquí es una funda literal, donde la gente que muere se le da esta funda y puede revivir en otro cuerpo, y van a darse cuenta que esto es un tema distópico, pero que lastimosamente por todos los intereses económicos detrás, es un escenario bastante probable. El segundo es el retroprogreso, es decir, lo que decíamos antes, no puede ser que regresemos otra vez a la naturaleza, ¿no es cierto?, al campo, a la parte rural, nos demos cuenta que vivir en una ciudad hacinados es un tema peligroso. La gran pregunta va a ser ahí si todos lo pueden hacer o la mayoría de gente lo puede hacer, pero evidentemente la otra sería, en este caso, regresar a una sociedad menos tecnológica, mucho más básica, frugal, ¿no es cierto?, que crece a otro ritmo. Y este es un poco el segundo escenario del retroprogreso. El tercero es el que más me gusta a mí, que es el retorno al humanismo, que es un poco este tema que está en este video que les decía, The Message from the Future, donde tienen ustedes una sociedad donde lo humano es lo más importante. Hay mucha economía colaborativa, inclusiva, social, circular, ¿no es cierto? La compasión es importante, la ayuda es importante. Lo que decía un poco, ¿no es cierto?, Darwin en su obra sobre las especies, es decir, los grupos que sobreviven no son los que trabajan de manera individual, en competencia, sino los grupos que se apoyan y que se colaboran entre sí. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y entonces, este es el escenario que a mí personalmente más me gusta. El cuarto sería, en cambio, un escenario de mucha tecnología, pero a favor del ser humano. Y ese también me gusta mucho, donde prevalece un concepto que ustedes lo pueden investigar. Hay un autor italiano que habla de esto, que es el comunismo de lujo, donde el ser humano ya no trabajaría. Las máquinas se ocuparían de todo y el ser humano podría dedicarse a viajar, a cosas lúdicas, a realmente cosas más artísticas o de entretenimiento. Pero eso implica, evidentemente, un concepto que CEPAL ahora lo ha puesto también de moda, pero que no es nuevo, que es la renta básica universal. Es decir,
¿Qué pasaría si todos tendríamos un ingreso mínimo que nos permitiría vivir sin necesidad de trabajar? Y miren que la CEPAL lo está pidiendo ahora, pero yo siempre digo que la gran pregunta es quién va a financiar eso. Pero un futuro interesantísimo, es decir, nadie trabaja, todos reciben un ingreso y pueden dedicarse a actividades lúdicas que no impliquen trabajo. En la utopía de Moore también hay algo parecido a esto, hay también algunas obras de ficción donde el ser humano no trabaja mucho. El quinto escenario es la transformación, y este escenario también es muy interesante e implica, evidentemente, una sociedad en la cual los emprendedores crean nuevas realidades, es decir, inventan nuevas cosas, crean nuevos restaurantes, nuevos bares, nuevos hoteles, y esto se adapta a las condiciones actuales. Y esto me acuerdo en Ecuador, en un supermercado, una vez encontré estas copas de vino, porque, bueno, a mí me encanta el vino, pero es un relajo porque no hay copas de vino que se vendan, lo que es media botella, una botella, pero aquí encontré por fin una copa de vino. Entonces uno puede almorzar, se compra una copa de vino y con eso está listo. Entonces me parece que esto sería el escenario número 5. En el 6, en cambio, los temas de violencia, es decir, volvemos a formas de vida tribales, no hay reglas, no hay normas, ¿no es cierto? Mad Max 4, Fear Road. Eh, Esta es una escena, ¿no es cierto?, de una película fascinante basada en el libro de Sueñan los androides en ovejas eléctricas de Philip Dick. Esta es el Blade Runner inicial del 1982, dentro de una de las últimas tomas de la película del año 82, que es un clásico, es un culto dentro de la industria del cine. Entonces vemos una escena de mucha violencia, de sangre, ¿no es cierto? Entonces podemos pensar que el futuro también puede ser, en lugar de ser el orden en el caos, el desorden en el caos. Entonces, mucha violencia, como en las series también de Purga, de Purge Anarchy, con mucha violencia. Y el último es, lastimosamente, si la democracia se pierde por completo porque hay corrupción, no se solucionan los problemas de los seres humanos, podríamos ir tranquilamente hacia sociedades mucho más populistas, de confinamiento, de represión, de control. Y para eso, evidentemente, la obra que más me gusta a mí representar es la del cómic del V for Vendetta, ¿no? Y de ahí sacaron la película, que también es fantástica, sobre todo el final de la película es brillante, pero evidentemente esto tuvo su origen en el cómic de Alan Moore, de David Lloyd, donde se retrata esta sociedad, ¿no es cierto?, absolutamente dictatorial, de mucho control, de vigilancia, de censura, y que también, como digo, podemos ir hacia allá, porque vemos que hay un decantamiento de la democracia actualmente. Y para terminar, yo creo que es importante tomar estos últimos elementos. Por un lado, el escepticismo. Me parece a mí que es importante que consideremos, como hizo Carneades, ¿no es cierto? Este famoso filósofo griego fue una vez al Parlamento romano y él quería defender unos impuestos que le estaban cobrando de más. E hizo todo un discurso brillante sobre que la justicia era el bien más preciado de la humanidad. Y todos los senadores romanos realmente se quedaron maravillados por lo que decía este orador griego. Total, llega el siguiente día y hace un discurso completamente opuesto. Dice que la justicia es el valor menos importante de la humanidad. Y eso es impresionante, porque ustedes pueden pensar que está loco, pero realmente lo que tenemos que hacer es nunca estar fijados en nuestras ideas, aún así sean nuestras. Tener esa capacidad de falsear aún nuestras ideas y de no considerar de que lo que sabemos puede ser la verdad absoluta ni es lo correcto. Y si pensamos que tenemos problemas, tenemos Steve Jobs en este famoso video de 2005, ¿no es cierto?, donde pasó lo imposible, a él le despidieron de su propia empresa. La empresa que él fundó fue la empresa que a él lo despidió. Entonces, eso nos indica que evidentemente hay cosas peores en la vida, ¿no? Y este video también fantástico, La mujer más fea del mundo, que es brillante, es una charla TEDx, donde esta niña justamente que tiene tantos problemas nos dice, falso, yo no tengo problemas, yo tengo muchas oportunidades y ella es increíble cómo fue resiliente y acabó su carrera, ha escrito libros y es una persona súper famosa a pesar de tener tantos problemas en la salud y en el tema físico. Y hace poco una amiga brasileña, Rosa Alegría, en una charla en Instagram, hablaba de una cosa que me pareció fascinante, que era la economía del amor. Yo no había escuchado esto antes, me pareció fantástico, pero ahí un poco se mencionan temas que son claves. El tema de reemplazar el PIB por indicadores más humanos, la colaboración, la compasión, el que eliminemos a Homo economicus por Homo humanos, ¿no es cierto? Hay esta famosa aplicación también israelita de Heroes, donde se recompensa a la gente que hace buenas obras por los demás. Creo que esto nos hace falta. Y de alguna manera hay mucha gente que está coincidiendo que
el futuro necesita ser liderado por mujeres. Hemos visto en la pandemia que son las mujeres las que mejor han gestionado las crisis. Y es porque ellas son las que tienen estos conceptos de acá. Los hombres los tenemos menos, pero la mujer por su rol de madre, etcétera, es más hacia la compasión, la colaboración, la ayuda. Entonces yo creo que esto es un tema también muy importante, dar más importancia al pensamiento por largo plazo, a la felicidad y a la trascendencia. O sea, yo creo que algo que nos libera de los animales es que los animales tienen un futuro. Entonces ellos se alimentan, se reproducen y mueren. Pero el ser humano tiene esa capacidad de hacer otras cosas por fuera de eso. Y si no las hace, es un simple animal, es más animal que los animales. Pues tiene que trascender, tiene que hacer cosas por los demás, cómo volverse inmortal a los ojos de los demás, me parece que es importante. Y finalmente, ya para terminar, el año pasado que estuve en París, me encontré con Marc Gigé, que es un experto en temas de innovación a nivel mundial, trabaja en varios continentes. Él decía que en su libro, que lo que tenemos que hacer no es descubrir el agua tibia, es regresar a la época del Renacimiento, 5 siglos atrás, y hacer básicamente 4 cosas, ¿no es cierto? Focalizarnos en el mejoramiento de la condición humana, en el mejoramiento de la relación entre los hombres, en el mejoramiento de la vida en la ciudad y el mejoramiento de la relación con la naturaleza. Miren que no son cosas complejas, no tenemos que hacer cosas muy difíciles, tenemos que hacer lo básico, y lo básico implica estos 4 argumentos que estaban presentes en la época del Renacimiento. Y finalmente, Hölderlin, ¿no es cierto? En esta palabra que me gusta mucho, que es el reencantamiento del mundo. Yo creo que deberíamos ir hacia un reencantamiento del mundo. Creo que esto sería fantástico. Entonces, esto era un poco lo que quería transmitirles el día de hoy. No sé si me he extendido un poco más de la cuenta, pero era importante hablar de estos temas. Y bueno, estoy abierto a sus comentarios y preguntas. Gracias por esta intervención tan interesante. De verdad que es una reflexión fundamental que nos tenemos que hacer actualmente frente a esta situación que nos está sucediendo con la pandemia. Como tú bien decías, pues lo veíamos a un futuro, lo veíamos lejos, tal vez reunirnos virtualmente desde nuestras clases de universidad, desde nuestros trabajos, pero ya es una situación pues que vivimos en diario y que es necesario pues que entendamos que es la nueva normalidad pues que se nos está presentando actualmente. Entonces, pues te agradezco por esa intervención, creo que a todos fue muy interesante para todos. A continuación, pues lo que vamos a hacer es abrir un espacio de preguntas para que pues todos nuestros asistentes tengan pues la capacidad también de resolver esas duditas que tienen con respecto al tema. ¿Listo? Vamos a empezar a leerlas entonces. Listo. Y pues tú nos vas respondiendo. Vamos a ver acá en el chat. Igual invito a todos los asistentes a que nos dejen sus preguntas en el chat y ahí con gusto yo voy leyendo, ¿vale? Acá hay una pregunta de Daniel Pozo, dice, ¿cómo deben proceder los nuevos emprendedores en el momento actual para establecer su negocio? En su opinión, considerando este escenario futurista, ¿cuáles son los modelos de negocio que mejor se aplican a la perspectiva de bajo riesgo y baja inversión? En realidad, pues son como 2 preguntas, pero ¿están claras? Sí, 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 claro. Yo creo que, como decía, lo más importante ahorita es focalizarse en la innovación colaborativa, en la innovación inclusiva, porque yo creo que, dado también los niveles de inequidad en los países, tenemos que comenzar por ahí. Innovación social, innovación inclusiva, colaborativa. Y lo que digo, ¿no es cierto? La idea es crear negocios diferentes a los que teníamos hasta febrero del 2020. Esa es la única forma donde podemos imaginar modelos de negocio donde no haya falta alta inversión y donde no haya tanta dificultad, digamos, para generar procesos de innovación. Yo creo que ahí la clave es lo que digo, la innovación colaborativa nos va a ayudar mucho. Correcto. Bueno, acá está alzando la mano una persona, Cecilia Blanca, no sé si quiera conectarse con nosotros y escribirnos a ver su pregunta. O que nos escriba en el chat, también nos puede escribir en el O chat. que nos escribe en el chat, correcto. Cecilia Blanca. ¿Será que se le levantó la manito? Veamos. Un momento. Pues sí, parece que no. Bueno, otra pregunta, Jean Paul, sería tal vez, ¿cuáles son esas
capacidades o esas aptitudes que tendríamos que tomar nosotros de pronto para afrontar este cambio, que sea como una manera más fácil de afrontar este cambio? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cambiar el chip? O sea, ¿cuáles serían de pronto esas aptitudes que como seres humanos tendríamos que tomar frente al cambio? O sea, lo primero y lo más difícil es querer cambiar, que eso es básico y no es muy fácil, porque pensamos que es fácil, pero como decía yo al inicio, el ser humano no cambia a menos que no haya una amenaza inminente hacia su vida. Yo creo que evidentemente el querer cambiar es fundamental. Y lo segundo es una cosa que yo he hablado en algunos webinars, que es la pregunta que nos faltó hacernos. Es decir, en las organizaciones debíamos habernos preguntado, ¿qué pasaría si por alguna razón que desconocemos, que no sabemos cuándo puede pasar, estas cosas se llegan a detener? No puedo seguir vendiendo, no puedo comercializar, no puedo seguir vendiendo. Y yo creo que eso fue lo que nos faltó. Entonces, porque si esa pregunta hubiera sido importante, eso hubiera implicado que en la empresa hubiéramos dicho, bueno, si eso pasa, ¿qué cambios haríamos en lo que hacemos? Podemos hacer las cosas de diferente manera, podemos vender diferente, distribuir diferente, podemos comunicar de Correcto. diferente manera, iríamos hacia nuevas líneas de producto, nuevos mercados. Entonces, esa es la pregunta que nos está faltando. Es decir, yo lo que he usado decir un poco en mis conferencias es, porque hay amigos que son empresarios, les digo, mira, antes que cierres y que digas, liquido todo, reúna a tu gente y pregúntese entre todos, a ver, ¿quiénes tienen ideas de cómo podemos hacer lo que hacíamos antes, pero de diferente manera? ¿A quién se le ocurre alguna idea? Y me acuerdo, tengo un ex alumno que tiene algunos locales de zapatos de la ciudad y con él conversamos y llegamos a la conclusión de que realmente la gran pregunta es esta, de que yo dije, habla con tus empleados, con todos, desde la gente más baja hasta la gente, porque los de abajo son los que usualmente tienen las mejores ideas. Así es. Entonces, y ahí miren qué opciones pueden haber, porque la gente no va a ir a los locales, la gente no va a ir al centro comercial, va a ir la gente que necesita cambiar zapatos porque estaban destruidos antes de la pandemia, evidentemente, pero la otra gente no. Entonces, si la gente no va, ¿yo qué puedo hacer? Y eso es lo que nos está faltando o lo que tenemos que hacer. ¿De qué forma Correcto. puedo reconfigurar los negocios y hacerlos de otra manera? Correcto. Aquí Claudia Gavilán comenta, Colombia ha pasado a ser independiente del mercado internacional para el abastecimiento de alimentos básicos. ¿Cómo afecta el COVID-19 para el abastecimiento de nuestro país? Ahora, esto lo hemos visto en el caso, lo voy a dar el ejemplo europeo más bien, de la gran crítica que ha habido a los temas que en las universidades también nos enseñaron y las empresas también siguieron ese consejo, que era de localizar un poco la producción. Dijeron, a ver, ¿dónde nos cuesta menos hacer algo? Y comenzaron a fabricar una parte en un lugar, otro proveedor en otro país, en Asia, ¿no es cierto?, en la antigua Yugoslavia. Y ahorita con la pandemia se dan cuenta de que esa idea es muy mala, porque justamente en tiempos de crisis no pueden importar esas piezas, no pueden traer esas piezas, pues no pueden fabricar, no pueden vender. Entonces, la gran pregunta que los europeos están haciendo es un poco, es el tema de ser autosuficientes y no necesitar justamente de otras áreas del mundo para seguir existiendo. Y Dependiendo. esa es la gran pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Somos realmente autosuficientes en todo o no? Colombia, por suerte, es un país industrializado, ¿no es cierto? Cuando miramos un poco en la región, yo siempre he dicho que si no fuera por la corrupción, Colombia sería más rico que el Brasil, a pesar de tener la mitad de la población mucho menos territorio. Porque realmente, bueno, hay industrialización, una riqueza inmensa en temas de agricultura, pero inimaginable. Nos damos el lujo en otros países de que la fruta se pudra, de que muchos alimentos se dañen por la cantidad de producción que puede haber. Pero yo creo que la gran, ¿Cuál crees que será el futuro de las universidades en esta nueva normalidad? yo creo que las universidades que no cambien van a desaparecer. Porque evidentemente una universidad que tiene 50% de matrículas o 30% de matrículas con respecto al 2019 no puede mantenerse. Es imposible, es inviable. Entonces, las universidades, como digo,
eh, no han querido cambiar. O sea, el discurso de innovación ha estado mucho en el discurso de que sí, estamos innovando, estamos haciendo cosas distintas, pero no se ha visto mucho en la parte concreta. Y ahora les toca, o sea, no tienen opción, o sea, no es, veamos si cambiamos, veamos si podemos innovar, es, tenemos que innovar, porque además yo creo que sería absolutamente insensato, espero que nadie lo esté haciendo, que un profesor esté dando 3 clases presenciales, virtuales, como les daba en presencial. O sea, no quiero ni imaginarme esa locura. ¿Eso qué implica? Que el profesor deberá capacitarse, aprender otro tipo de herramientas lúdicas, de enseñanza, ¿no es cierto? Videos, etcétera, foros, pero sería inimaginable que estén haciendo lo mismo. Las universidades tienen que olvidarse completamente de lo que hacían antes, porque vemos que si antes no funcionaba, peor ahora con la virtualidad. Entonces, yo creo que el gran desafío va a ser eso, de que las universidades apuesten por los cambios. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Con la CUC habíamos visto también los temas de videojuegos para las clases. Y los chicos viven en los videojuegos, entonces si no tienen ese conocimiento a través por esa forma, no se van a educar en el futuro. Hay gente que no le va a interesar aprender. Entonces, además tenemos el tema de certificaciones gratuitas en línea, los títulos cada vez tienen menos valor, las carreras largas también es una locura por los cambios que hay actualmente, el tener carreras de 4 o 5 años tal vez ya no sea la norma, los sistemas de graduación. Entonces nos damos cuenta que realmente los cambios tienen que ser profundos. La otra cosa es, bueno, el campus de las universidades, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué vamos a hacer con esas infraestructuras gigantes que teníamos hasta el año 2019? Porque seguramente muchas cosas van a pasar por la telepresencia, por la virtualidad. Es decir, realmente la universidad ha llegado el momento de transformar la universidad y tiene que ser un cambio radical. Y las universidades que no hagan esos cambios radicales no van a sobrevivir en el largo plazo. Es tan simple como eso. Es correcto. Aquí Diego Coca comenta, felicidades por la organización y la presentación de Jean Paul. Gracias. Saludos, él está en Bolivia, Diego. Saludos a Diego. Bueno, acá pues hacen otra pregunta, dice, a pesar de los consejos y cambio de mentalidad que podrían adquirir los empresarios y emprendedores, ¿cómo haríamos para lidiar con los inconvenientes que el sistema y el gobierno coloca en materia financiera? ¿Esto podría ser un talón de Aquiles en la nueva normalidad? Por supuesto. Realmente yo creo que el otro que tiene que cambiar es el gobierno. Y lastimosamente lo que vemos es que está cambiando para mal, porque con lo de ahora es un desastre absoluto. Es decir, todo lo que se ganó durante estos meses de confinamiento se perdió en un día. Y yo creo que lastimosamente, como yo siempre digo, estamos en la tormenta perfecta. La pandemia es un problema que tenemos, pero no es el único. Tenemos mucha inequidad, malos gobiernos, tenemos corrupción, ¿sí? Entonces, lo que estamos asistiendo realmente es, inclusive después de la pandemia, regresamos a los otros problemas de antes, que es el gran problema. O sea, esto se puede acabar, pero los otros problemas van a estar ahí. Malos gobiernos, corrupción, inequidad, bajo precio del petróleo. Entonces, es exacto. O sea, nosotros podemos intentar cambiar, pero si el gobierno y el sistema no cambia también, va a ser mucho más difícil, pero yo creo que lo peor que podemos hacer en este punto es esperar algo de los gobiernos, cualquiera que sea, no digamos solo Colombia, yo también me refiero a Ecuador, a Brasil, con Bolsonaro, que es un desastre también. Entonces yo digo, lo peor que podemos hacer es esperar que el sistema cambie y el gobierno cambie. Tenemos que cambiar nosotros y impulsar esos cambios desde abajo, porque si no, estamos perdidos. Entonces no esperemos que el gobierno cambie, porque tal vez no cambie. Recordemos que hay muchos intereses detrás, muy fuertes, y ellos van a cambiar en lo que les conviene cambiar, y en lo que no les conviene cambiar, no cambiarán. Así hay gente que muera. Entonces, empecemos el cambio por nosotros. Cierra la puerta. Correcto, sí, es correcto. Igual, en realidad, todo este tema de la pandemia nos ha permitido visualizar pues cuáles son todos esos problemas que de cierta manera siempre han estado ahí ocultos y que pues están siendo permeados, ¿no? Entonces sí, nos ha permitido pues ver el tema de la corrupción a fondo, a pesar de todas las ayudas y eso, pues en realidad esto nos permite visualizar todos esos pequeños inconvenientes que nos hacen grandes y que pues deben cambiar en toda la sociedad en general, no solamente como decías en Colombia, sino también en Ecuador, Brasil y pues en Europa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues te agradezco enormemente, Jean Paul. De verdad que interesante esta intervención. Es un paradigma diferente, o sea, lo que nos estamos planteando. De verdad que tenemos que analizar que el futuro ya está aquí. El futuro se nos adelantó, por así decirlo, y aunque lo veíamos, como decías tú también, en 2039,
2040, en realidad es algo que pues ya estamos viviendo y que tenemos que afrontar. Entonces, gracias enormemente. No sé si pues nos vas a decir algo más. Angie, discúlpame, Jean-Paul. Sí, Gracias. Quería hacerte una pregunta de mi parte previo a la finalización de la actividad. La pregunta básicamente es la siguiente. Las empresas, ¿cómo perciben cuando se habla del futuro? Es una pregunta bien interesante porque, bueno, desde el punto de vista teórico, científico, hasta futurístico, como lo hemos hablado, es interesante, pero de pronto la empresa, ¿cómo lo percibe? Entendiendo que normalmente las empresas, frente a esas expectativas, son bastante renuentes y no les gusta imaginárselo o no les gusta pensar en el futuro. Prefieren decir, yo hago esto hace 20, 30, 40 años y no me interesa pensar en el futuro. ¿Cómo lo perciben ellos? claro, esa es una gran pregunta. Hay un primer problema ahí que es el que le damos demasiado interés al corto plazo, a lo que nos da plata rápidamente, a lo que nos da rápidamente ingresos económicos. Y yo creo que lo que nos está pasando ahora también, eso también explica el problema en el que estamos. No pensamos lo suficiente en el largo plazo en las consecuencias de las acciones que estamos implementando y esto ha provocado la crisis en la cual también estamos metidos el día de hoy. Entonces, yo espero que con esta pandemia la gente se interese más en el futuro, en el largo plazo, en los impactos de las decisiones que toman y deje de lado un poco el tema del tema económico, porque realmente el gran problema que tenemos en nuestras sociedades es que lo económico sigue imperando sobre lo humano. Y nos damos cuenta que en tiempos de crisis, lo peor que puede pasar es eso, que lo económico siga siendo más importante que lo humano y lo humano pase a segundo plazo. Pero como te digo, yo me he dado cuenta que las empresas están, por ejemplo, la Universidad de la Costa es un gran ejemplo de esto. Hicimos un escenario al 2035, o sea, no, fue un ejercicio realmente de largo plazo y lo más chistoso de todo, lo más curioso de todo es que muchas cosas que nosotros pensábamos que podían pasar en 10, 15 años en cuanto a estrategias que había que implementar, son útiles ahora. Es decir, el ejercicio resultó de mucha utilidad para la universidad porque muchas de las cosas que visualizamos son ideas que ellos pueden implementar desde ahora. Pero como digo, el gran problema es que como tenían 10 años para prepararse para esto y ya no los tienen, no necesariamente pueden hacerlo desde ahora. Pero esto es digamos, un gran mensaje a las empresas, interesarse más en el largo plazo, en el futuro, y de acuerdo a eso decidir qué hacer en el presente. Porque como vemos, el futuro no es un tema de crecimiento absoluto. Eso es un mito que ya se perdió. No crecíamos infinitamente. No somos la mejor especie. No estamos en crecimiento permanente. Esto se puede parar en cualquier momento. Y eso es importante que lo analicemos en las empresas. Hagamos estos talleres que yo señalaba, donde analizamos lo que podría pasar, lo que podría ocurrir, y frente a eso, ¿no es cierto?, la organización, ¿qué podría llegar a ser? Eso se conoce como memorias de futuros en el libro de escenarios, el arte de la conversión estratégica de Kees van der Heyden, donde él señala eso. Lo que es importante en una empresa es debatir los futuros, conversar los futuros, analizarlos, identificarlos, y los dejamos en un cajón. Y cuando viene el futuro, y nos damos cuenta que alguno de esos se parece a los que vimos, los sacamos y vamos viendo qué acciones dijimos que íbamos a implementar. Entonces yo espero que con esta pandemia, y también lo discutimos hoy día en la Asociación de Futuristas Profesionales, donde decíamos, bueno, la perspectiva es más útil, es menos útil ahora, tenemos que cambiar la forma en que analizamos el futuro, tenemos que usar nuevas herramientas y nos damos cuenta que hay que hacer cosas nuevas, pero el pensamiento sobre el futuro hoy en día es cada vez más importante. Y yo soy de los que sostengo que en este contexto, usar ciencia ficción es más importante que nunca, porque la ciencia ficción permite imaginar realidades nuevas, permite crear mundos alternativos, que es lo que necesitamos, crear mundos alternativos. Muy bien, no, excelente, excelente. Angie. De acuerdo, bueno, pues como decía anteriormente, gracias Jean-Paul, de verdad que ha sido súper chévere la intervención, creo que ha sido de gran aprendizaje para todos. Pues vamos a pasar entonces a unas palabras de Guillermo, el presidente de la red CENIN, que va a hacer pues unas palabras de agradecimiento a continuación. Listo, gracias por la invitación, Guillermo, Angie, gracias. Vale, no, Jean Paul, gracias a ti. Bueno, el agradecimiento creo que ya es claro, estamos totalmente contentos de la temática, muy interesante. Es una temática que invita a enseguida ponerse a ver una película en Netflix para ver si definitivamente pensamos en el futuro. También ojalá internamente hablaré con Diana
para hacerte una invitación a un taller, si es posible. Te estoy invitando aquí públicamente, pero ojalá lo podamos lograr. Encantado, encantado. Con los docentes me parece una temática atractiva específicamente en una metodología. Y Exacto, bueno, podríamos hacer unos talleres sobre la Universidad del Futuro, porque ese es un tema que es vital ahora. Podríamos entre todos hacer inteligencia colectiva y justamente repensar todos los temas de los procesos en las universidades, súper, ¿no? mejor dicho, está listo, está anotado. La Universidad del Futuro. Muy bien. Severísimo, severísimo. De verdad, Jean Paul, agradecido. Y bueno, y agradecer a todos los que están conectados y aprovechar el espacio. Si por favor me muestran la diapositiva, gracias. Nuestro próximo webinar, que está programado para el viernes 26 de junio, tendremos como invitado a Juan Pablo Ortega, posiblemente algunos lo ubican. Él es una persona que tiene muchísima experiencia en lo que es desarrollar proyectos en relación a la triple hélice Estado, empresa, universidad. Fue uno de los fundadores y creadores de Ruta N Medellín, siendo un referente para... Sí, sobre todo innovación social. Yo creo que de Durísimo. los mejores ejemplos a nivel mundial, Sí, sí. Medellín con innovación social, fantástico. O sea, yo es lo que decía, hay que apostarle más a la innovación social. Así es, Jean Paul. Lo vamos a tener con nosotros el día viernes, así que espero que todos saquemos nuestro espacio para compartir, para actualizarnos de estos temas que realmente en estos momentos nos ayudan mucho a interpretar qué puede pasar y cómo debemos estar preparados. Nuevamente, Jean Paul, muchas gracias. Gracias a Gracias a todos ustedes. por la participación. Angie, excelente. Y Angie cierra el evento, así que ella tiene la palabra. Sí, claro. Bueno, gracias Guillermo, gracias Jean Paul. Qué bueno que nazcan estas asociaciones colaborativas de verdad en estas pequeñas intervenciones. Y bueno, con estas discusiones damos por terminado nuestro webinar. Agradezco a Jean Paul otra vez como conferencista, a Guillermo por su intervención y pues a todos los asistentes que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Asimismo, los invito a que se conecten con nosotros el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Como decía Guillermo, va a estar con nosotros Juan Pablo Ortega, que fue uno de los creadores de Ruta N. Entonces, los esperamos, por favor, así como hoy en Zoom y también vía live en Facebook. Entonces, nada, feliz noche y Dios los bendiga. Hasta luego. Listo, hasta luego, que les vaya muy bien, éxitos. Gracias, Jean Paul. Suerte, gracias. Gracias.